Bienvenido a un nuevo video. Hoy te quiero invitar a reflexionar en un versículo muy conocido. Mateo 11:28 dice Jesús: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo, que es conocido como la Gran Invitación, es muy famoso. Se usa tanto para campañas evangelísticas como en almanaques, en agendas. Le puedes poner una imagen de Gaturro y ponerlo de estado de WhatsApp. Lo puedes enviar a un amigo. Es un versículo para regalar y regalarse. Por lo general se hace mención a este versículo em, haciendo referencia al cansancio físico, al cansancio mental, a las preocupaciones, a los afanes de la vida, a las angustias. Y todas esas son aplicaciones válidas, son lindos mensajes, son mensajes inofensivos que no le hacen mal a nadie. Pero ¿se estaría refiriendo a eso Jesús cuando vino a ofrecer un descanso? Analicemos este texto juntos. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un texto bíblico: el contexto, el contexto y el contexto. En primer lugar, vamos a analizar el contexto del libro en general. En segundo lugar, vamos a analizar el contexto narrativo en el que se viene desarrollando esta escena. Y en tercer lugar, vamos a enfocarnos en el contexto del discurso en sí, en el que Jesús pronuncia esta famosa frase. En primer lugar, debemos decir que esta frase está en el Evangelio según Mateo, y es una de las particularidades de este Evangelio. En los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que se repiten muchos relatos, pero no son iguales. Y este versículo, esta gran invitación, es una particularidad del Evangelio según Mateo. Es el único lugar en el que aparece. ¿Cuál es el propósito con el que Mateo escribe su Evangelio? Mateo le escribe a una audiencia principalmente compuesta por judíos, y lo hace con el fin de demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Por eso vemos en el libro de Mateo que muchas veces se cita el Antiguo Testamento y Mateo dice: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o tal cosa sucedió en cumplimiento de tal profecía. Mateo escribe con el fin de demostrarle a sus compatriotas que Jesús era el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. En segundo lugar, debemos analizar en el contexto narrativo en el que Jesús dice esta frase. Nos dice el texto: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje comienza diciendo: en aquel tiempo, respondiendo Jesús. Esta frase, respondiendo Jesús, no implica sí o sí que haya una pregunta que responder, sino que también puede significar o se puede traducir como: tomando la palabra, Jesús dijo tal cosa. Pero dice en aquel tiempo. ¿En qué contexto está hablando Jesús? Si vamos al comienzo del capítulo 11, vemos que se le acercan a Jesús los discípulos de Juan el Bautista. El versículo 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
Después, en el versículo 20, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Vemos que el propósito del Evangelio de Mateo es demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo. Y este pasaje en particular viene en un contexto acorde a eso. Vemos que los discípulos de Juan el Bautista se le acercan a Jesús a preguntarle justamente si Jesús era ese Mesías que estaban esperando. Y Jesús les dice, las señales hablan por sí mismas. Y luego de eso reprende a aquellas ciudades donde él había efectuado esas señales. Jesús dice, las señales dan muestra de que yo soy el Mesías. Y luego reprende a las ciudades en las que él había manifestado todas esas obras por su incredulidad. Es en ese contexto en que Jesús en aquel tiempo responde diciendo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En esta gran invitación que Jesús hace, en esta invitación, en este ofrecimiento de descanso, primero tenemos que notar que el ofrecimiento de Jesús se basa en la soberanía de Dios. La primera declaración de Jesús es la soberanía del Padre. Dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Como decía el apóstol Pablo hablando de los atenienses, está hablando de Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el que no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo, porque él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Jesús reconoce la soberanía del Padre y en esa soberanía es que basa su ofrecimiento. Pero la soberanía de Dios se manifiesta también en su elección. Dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios elige a quien revelarse y eso se da en su soberana voluntad, en su soberana gana. Sí, Padre, porque así te agradó, porque esa ha sido tu voluntad, traduce la Biblia de Jerusalén. Jesús reconoce la soberanía del Padre, pero también reconoce su propia soberanía. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas le han sido entregadas por el Padre. Y una frase muy similar la encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en la Gran Comisión, en los versículos 18 al 20. Nos dice Jesús, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces pensamos que toda potestad le ha sido dada al Hijo después de su resurrección, pero no, el Hijo eternamente ha tenido toda potestad, toda autoridad sobre todas las cosas. Cuando habla de que todas las cosas le fueron entregadas, lo que se usa es un aoristo atemporal en el griego, es decir, que implica una acción eterna. Estas palabras de Jesús, la gran invitación, la hace mucho antes de ser crucificado, mucho antes de morir, mucho antes de resucitar, porque todas las cosas le han sido entregadas eternamente. Él es eternamente soberano y esa soberanía del Hijo se demuestra obviamente en la elección también. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Vemos esta relación eterna entre las personas de la Trinidad, este conocimiento perfecto entre ellos, pero también la elección soberana. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El querer revelarse es una acción del Dios Trino. Vemos en el primer pasaje, en el primer versículo, que es el Padre el que elige revelarse a los niños y no a los sabios y entendidos. Luego vemos que el Hijo revela al Padre a quien Él quiere. En Juan vemos, por su parte, que Jesús nos dice que el Espíritu sopla donde quiere.
La revelación de Dios es una obra divina. No es que nosotros encontramos a Dios, es que Dios se nos revela y esa es una acción soberana de Él. Dice que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiere decir que Dios se le revela a los menores de 12 años? No, pero no vamos a andar especulando, vamos a dejar que el mismo texto nos aclare esto. Y en este capítulo, en el versículo 11, después de que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaran a Jesús si él era el Mesías, y Jesús responde que sí, le dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. A esos pequeños se refiere Jesús acá cuando dice que el Padre ha ocultado estas cosas de los sabios y de los entendidos y ha decidido revelarlas a los niños, a los que son como niños, a los más pequeños, a las personas simples. A esas personas ha decidido revelarse Dios. Y esto nos muestra una naturaleza en la elección divina, que no se basa en la condición de las personas, sino que se basa en la condición de Dios. No se basa en nuestro carácter, sino en su carácter. Entonces vemos en primer lugar que ese descanso que Jesús ofrece está basado en el Dios soberano. Este acto de revelación soberana lo vemos en el mismo Evangelio unos capítulos más adelante, en el capítulo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El propósito del Evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Cristo. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El acto de revelarse es un acto soberano de Dios. Pero si bien Dios elige a quién revelarse, la invitación es universal. Esa invitación, esa gran invitación, es en principio universal. Venid a mí todos. Pero hay una condición: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, en primer lugar, para recibir el descanso que Jesús ofrece, debemos reconocer nuestra condición. Debemos reconocernos como trabajados y cargados. Solo así podemos recibir el descanso que Cristo ofrece. Para entender el descanso que Jesús ofrece, debemos entender primero la carga que llevamos. ¿Cuál es el descanso que Jesús está ofreciendo? Jesús está ofreciendo un descanso de las preocupaciones, está ofreciendo un descanso físico, un descanso mental. La palabra trabajado significa exhausto, agotado, cansado, agobiado. ¿Pero cansado de qué? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La palabra que se traduce como cargados es el griego fortizo. Y literalmente se usa para hablar de animales de carga. Esta palabra aparece solamente 2 veces en la Biblia. Una es esta, obviamente, y la otra es en Lucas 11:46. Cuando Jesús, hablando de los escribas y los fariseos, dice: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque atan pesadas cargas a las personas que no pueden llevar, y ustedes ni siquiera con un dedo las quieren tocar. Por eso, en un sentido figurado, la palabra fortizo significa una sobrecarga ceremonial, una angustia espiritual. Y esa es la atmósfera, ese es el ambiente en el que Jesús pronuncia esta invitación, en un ambiente de ansiedad espiritual. Esto lo vemos también en el mismo contexto. ¿Te acordás que te dije que Jesús dice estas palabras después de que los discípulos de Juan el Bautista vengan a preguntarle si él era el Cristo? Bueno, no es la primera vez que los discípulos de Juan el Bautista le venían a hacer una pregunta a Jesús. Vemos un par de capítulos más atrás, en el capítulo 9, que entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo:
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y justo después del pasaje que estamos analizando, cuando empieza el capítulo 12, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ese es el contexto, ese es el ambiente en el que Jesús pronuncia estas palabras, en un ambiente de sobrecarga ceremonial, de pesadas cargas impuestas sobre la gente. Primero los discípulos de Juan el Bautista vienen y dicen, tus discípulos no ayunan. Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Luego los discípulos de Jesús están recogiendo espigas en el día de reposo y vienen los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Y hay que notar dos cosas. Ni ayunar era una obligación, ni recoger espigas en el día de reposo estaba prohibido. Sin embargo, en este ambiente cultural en el que Jesús pronuncia esta gran invitación, se prohibía cosas que la ley no prohibía, se obligaba a hacer cosas que la ley no obligaba. En ese contexto de sobrecarga ceremonial, de sobrecarga ritual, es que Jesús ofrece esta invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos ofrece descansar de una carga que nosotros no podemos llevar, de la carga de la ley. Lo ilustra en otra parte Jesús, diciendo que subió un fariseo y un publicano al templo, y que el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo y decía, gracias Señor, porque no soy como los demás, ni soy como este publicano, porque yo ayuno 2 veces por semana, porque doy diezmos de todo lo que tengo. Esos eran los sabios y los entendidos de la época. Pero después el publicano dice que ni se animaba a levantar la cabeza, sino que solo decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. En ese publicano se cumple el propósito de la ley, que es demostrar lo incapaces que somos de cumplirla. El fariseo, por su parte, se sobrecargaba de rituales, de ceremonias, y se alababa a sí mismo por eso. Pero dice Jesús que el publicano fue justificado antes, porque en él se cumplió el propósito de la ley, que es reconocer nuestra incapacidad de llevar ese peso. Por eso, para recibir el descanso que Jesús ofrece, debemos primero reconocer el peso que llevamos. ¿Qué es lo que te carga a vos? ¿Qué es lo que te pesa? Mi peso es mi pecado. Mi peso es mi pecado que está siempre delante de mí, que está a mi derecha, a mi izquierda, y que por lo general no dudo ni un segundo en agarrarlo. Ese peso de culpa, ese peso de pecado, yo no lo puedo llevar. Y Jesús ofrece descansar de él. Y no es que yo voy y descanso en Jesús, sino que esa es una obra divina. Dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Ese descanso es un don de Dios, es una obra de Dios en nosotros. Es puro mérito de Él. Entonces, el descanso que Jesús ofrece se basa en la soberanía de Dios. En segundo lugar, para recibir ese descanso debemos primero reconocer nuestra condición, reconocer el peso que cargamos. Entonces Jesús nos ofrece un descanso que la ley no puede ofrecer. Ese descanso para la conciencia no lo podemos obtener de la ley, solo lo podemos obtener de Cristo. Pero ese descanso no nos deja en un estado de inmovilidad, en un estado holgazán, sino que nos lleva a la acción. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay dos contradicciones aparentes en este texto. A primera vista nos parece contradictorio que primero Jesús nos ofrece descanso e inmediatamente después nos manda a llevar su yugo. En segundo lugar, vemos que nos dice que Él nos va a hacer descansar, pero después dice que nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. En realidad Jesús está hablando de dos descansos. El primero, el descanso para nuestra conciencia, el descanso del peso del pecado, es un don de Dios, es una obra de Dios y se obtiene yendo a Cristo. Pero hay un segundo descanso, el descanso para nuestras almas. Ese se obtiene, se halla, imitando a Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La palabra yugo por lo general hace referencia al peso de la ley sobre nosotros, un peso que es imposible cargar por nosotros. En Hechos capítulo 15 vemos el primer concilio de la iglesia. Como te decía, Mateo escribe para demostrar a los judíos que Jesús era el Cristo. De hecho, los primeros cristianos fueron judíos, pero con el tiempo se fueron convirtiendo al cristianismo también los gentiles. Y el concilio de Jerusalén se reúne para debatir sobre ese tema. ¿Qué hacer con los gentiles? ¿Los mandamos también a circuncidarse y a guardar con todas las ceremonias de los judíos? En ese concilio Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro reconocía que ellos como judíos habían sido incapaces de llevar el yugo de la ley. Ni ellos ni sus padres habían podido soportar ese peso sobre ellos. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es increíble pensar esto porque la iglesia de los Gálatas estaba compuesta principalmente por gentiles, y en el concilio de Jerusalén, unos años antes, se los había liberado de este yugo de tener que cumplir con todas las ceremonias judías. Sin embargo, ellos se habían sometido otra vez a ese yugo de esclavitud. Jesús nos liberó de ese yugo de esclavitud, pero nosotros muy frecuentemente nos volteamos a mirar con cariño a ese yugo de esclavitud. El yugo que Jesús ofrece es el yugo de la libertad del Espíritu. Es que el Espíritu nos capacita para poder cumplir con la ley de Dios. Y no está basado en abstenernos de cosas que la ley no prohíbe. No está basado en obligarnos a cosas que la ley no obliga, sino que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. No solo que el yugo de Cristo es fácil, sino que Él nos enseña a llevarlo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es manso y humilde de corazón. Por lo general tomamos esto como que debemos aprender a ser humildes y a ser mansos como Cristo. Y eso es cierto. Pero Jesús lo dice más que nada en un contexto comparativo con esos sabios y entendidos de la época, con aquellos que se justificaban a sí mismos, que se alababan a sí mismos, que eran maestros duros con los demás, que imponían pesadas cargas a los otros. Jesús se compara con ellos y dice, yo soy manso y humilde de corazón. Yo no soy un maestro que te pega un reglazo si no aprendes. Yo soy un maestro manso y humilde de corazón. En esa actitud es que Cristo nos enseña. Él nos enseña con mansedumbre. Él nos enseña con humildad. Porque Él se ha hecho como nosotros.
para poder sernos de ejemplo. Entonces, el yugo de Cristo no solo que es fácil, sino que Él nos enseña a llevarlo. Pero no solo que es fácil y nos enseña a llevarlo, sino que lo lleva con nosotros. Un yugo se lleva de a dos, y la palabra que se traduce como carga en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, es la palabra fortión en griego, que es de la misma raíz que fortizo, pero hace referencia a una parte de la carga, a una parte de la tarea, a una parte del servicio. Ya no debemos cargar con todo, sino que Jesús comparte esa carga con nosotros. Y una vez que hemos sido liberados de la carga del pecado, de la culpa que pesaba sobre nosotros, cualquier cosa que debamos cargar después de eso resulta ser liviano. Por eso el servicio a Dios no debería ser una carga para nosotros, no debería ser algo pesado para nosotros. Si lo que más te pesa a vos es servir a Dios, en vez de que lo que te pese es tu pecado, no sé si envidiarte o tenerte lástima, porque el yugo que Cristo ofrece es fácil y su carga es ligera. ¿Descansar de qué y para qué era la pregunta? En primer lugar, descansamos del peso del pecado yendo a Cristo, y descansamos del peso del pecado para imitar a Cristo. Este pasaje incluso nos habla del ordo salutis. En primer lugar, la salvación es fruto de la soberanía de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La elección es un acto soberano de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Vemos que en primer lugar la salvación se basa en la elección soberana de Dios. En segundo lugar vemos que esa invitación es universal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el que nos hace descansar, Él es el que nos libera del peso del pecado. Y por último, están las obras. Las obras son fruto de la salvación, no su raíz. Las obras son consecuencia de la salvación y no su causa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Espero que este breve análisis te haya sido útil. Si es así, dale like al video, compartilo con alguien a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, que es gratis. Activa la campanita si no te perdés ningún video. Nos vemos en la próxima.